por mantenerse con nosotros, gracias por los aportes en todo este proceso, esta discusión que hemos tenido riquísima en estos 2 días. A mí me gustaría preguntarles cómo les fue exprimiendo limones. ¿Qué tal esos dibujos? ¿Qué tal esas cualidades artísticas de los equipos y qué tal esas soluciones innovadoras a falta de herramientas? Yo espero que hayan disfrutado esa dinámica también y que hayan tenido una discusión muy fructífera, para lo cual voy a llamar a algunos colegas. Para el tema de no dejar a nadie atrás, me gustaría invitar a Arturo a que pase al escenario, que es el representante de este grupo, y que conversemos un poquito. Bienvenido, Arturo. Gracias, Arturo. El tema de monitoreo hemos venido conversando, que es un tema que presenta retos, pero que es fundamental, y justamente este tema fue el tema que seleccionó el equipo virtual. Del equipo virtual vamos a tener la representación de Maxine, que me gustaría confirmar si tenemos en cámara. Bienvenido, Maxine. Y también tenemos un grupo presencial que conversó sobre el tema de monitoreo, y me gustaría invitar a Benice a que pase al escenario. Gracias, Benice, por representar al grupo de monitoreo. Y finalmente, pero no menos importante, otro grupo trabajó del reto de visibilizar los impactos de la comunicación externa, que es una tarea que tenemos todos los proyectos, y para representar a este grupo me gustaría invitar a Arlene a que pase al escenario. Bienvenida, Arlene. Adelante. Bueno, Maxine, Arlene, Benice, Arturo, ya estamos cerrando el día de hoy, pero estoy segura, yo pasé por los grupos y estoy segura que hubo algunas reflexiones interesantes, que tenemos algunas buenas prácticas identificadas, retos de seguro, porque así emocionantes son nuestros proyectos, y también algunas reflexiones y retroalimentación que tal vez podamos compartir con Iki. Entonces me gustaría empezar con las buenas noticias, con las buenas prácticas. Tal vez podemos empezar con Arlene, y nos cuentas de las discusiones que tuvieron en tu mesa, en tu grupo, qué buenas prácticas identificaron que te gustaría resaltar el día de hoy. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Nuestro grupo tuvo una discusión bastante rica y nos dimos a la tarea de priorizar cuáles eran esas, de toda la discusión que tuvimos, cuáles eran esas 4 líneas que pensamos que son buenas prácticas dentro de este tema de la comunicación y cómo comunicamos hacia la parte externa. Y me voy a permitir leerla para poder ser fidedigna con la discusión que tuvimos, y era una de las partes súper importantes es la priorización y planificación para la comunicación, que no lo dejemos sin antes haber pensado qué es lo que queremos comunicar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso es como parte de este análisis que hicimos. Ya habíamos visto cuáles eran esos formatos, y dentro de esos formatos hay que tener muy claro hacia dónde queremos llegar. Otro de los puntos que creemos que son súper importantes es la comunicación, que tiene que ser adaptada a la audiencia. No podemos generar un solo tipo de formato o un solo tipo de medio que elijamos para toda la audiencia, sino que tenemos que hacer ese esfuerzo de poderlo diferenciar. Otro de los puntos que son súper importantes y que creo que estamos aprendiendo o queremos ver cómo podemos hacerlo es realmente evaluar cuáles son los resultados de una buena comunicación, porque creemos que lo estamos haciendo bien, pero realmente no lo hemos hecho. No sabemos qué tan efectivo es esa comunicación y si realmente estamos logrando cambios de comportamiento, que es lo que queremos, ¿no? La transformación de las comunidades y sociedades. El otro punto importante que creemos dentro de nuestro grupo
es vincular la comunicación con la gestión del conocimiento. No siempre se habla que tenemos que trabajar con la gestión del conocimiento, pero cómo hacemos que esa gestión del conocimiento sea realmente comunicada y que sepamos que las audiencias, nuestras contrapartes y con las personas que estamos trabajando sepan realmente dónde encontrarla y para qué sirve ese conocimiento que hemos acumulado, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Arlene. Interesante que resuena un poquito también con los temas que hablábamos en la mañana, es decir, la estrategia de salida, al igual que la comunicación, empecémosla desde el día 1, ¿verdad? Diferentes formatos, temáticas para diferentes audiencias, como la radionovela que nos contaba la colega de Guatemala. Eso es algo para mí que refleja esta reflexión que hizo este grupo. Y bueno, el tema también del monitoreo, evaluación, mencionaste. Entonces, con ese tema voy a pasarle la pregunta a Benice para ver que nos cuente qué buenas prácticas encontraron en sus proyectos. Thank you very much. And we as a group, well, my responses are going to be in English, sorry. We as a group, we had different projects, and so different monitoring and looking at different best practices across the board. So some of them included looking at capacity building, conducting both pre and post evaluations. So pre-evaluations, pre-assessments to see what level persons are at before they start the training, before they start building a webinar, whatever it is that you're helping to build capacity in, and then a post-evaluation, 2 sets of post-evaluation, one directly after the training to see how their level has increased, and also looking at 6 months later, looking at how they've used the capacity in the different areas as well. So that's some of the best practices we looked at for capacity building. Some other best practices we thought that look at monitoring not as a tool to, or see monitoring as a tool to understand the project rather than to control the project. We felt that it's a good tool for people to really understand what's going on in the project, what the project is about, rather than say, oh, well, you had to meet this level and you've not met it, but try to understand, see some of the challenges that the project has as well. Also, we looked at the work plans for the project. So in some of the work plans, it had like a midterm point in the work plan to allow the projects to rethink the strategy. So if it's not working, how can you move, what can you change to improve on your project? And we felt that this was some of the good practice that were involved in some of the work plans that were available. And then, well, not last, transparency. So we looked at making sure that there's transparency involved in all aspects of the project, not just in data collection, not just in how you go about your project itself, but in communication with others, in communication with the partners as well. So transparency, and last but not least, the tools. We felt that there are some tools that are available that can be used across projects. So there's the SMART tool, there's the Global Forest Watch that some of the projects use. And in IUCN, they use a lot of other tools such as the Green List and standardized tools for protected areas and management. So using standardized tools across your projects, we felt that that's a good practice as well that can be supported. Thanks. Thank you, Benice. Ay, perdón, estoy hablando en inglés. Gracias, Benice. Creo que me queda la idea de entender, utilizar las herramientas de monitoreo para entender el proyecto y no para controlarlo. Y bueno, y los temas de transparencia y aprovechamiento de las herramientas existentes, súper importantes como lecciones transversales a todos los proyectos. Me gustaría, ahora que estamos en el tema de monitoreo, dar la palabra a Maxine, que también habló sobre este tema,
y consultarle cuáles buenas prácticas adicionales agregaría usted a la discusión del grupo de Venice. Thank you, and I'm sorry, I'll be speaking in English because I do understand a lot of Spanish, but I'm not quite fluent, so sorry about that. So my group had a really healthy discussion about the monitoring projects using ICI standard indicators. What I'm gonna be presenting here is not necessarily everything that was discussed, but really a quick summary. So first, we thought that like my colleague, we think that pre and post evaluation is really necessary. So for instance, when we start a project, we should conduct surveys to establish a baseline at project startup with clear and measurable indicators. And we also should conduct regular assessments to measure change over time. And at the end of the project, conduct a post-survey. We think that's really important. And secondly, there was one point regarding emission, GHG emission. We thought that having standardized method for collecting and reporting the information was important to prevent biases. So we have different projects in different places. People use different methods, and that's an issue. We also think having proper record of all the training is important to prevent double counting, and having customized training that take into account the standard indicators are also important to make sure that the trainings help us attain our goals. We also think it's important to design a solid monitoring program at the start, and this should be done jointly with the partners. And we should establish ecological database for proper monitoring throughout during the duration of the project. So yes, that's pretty much it in a nutshell. Muchas gracias, Maxine. Entonces, bueno, estoy anotando acá otra tarea para el arranque de los proyectos, que es desde el inicio también hacer un diseño sólido de un sistema de monitoreo robusto. Y bueno, con este tema cerramos las buenas prácticas de monitoreo, pero quiero dar la palabra a Arturo sobre las buenas prácticas identificadas en los proyectos de su grupo con respecto al tema de salvaguardas y género. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles por el espacio, sobre todo al grupo, que topamos con una suerte muy grande de tener un grupo con mucha experiencia en el tema, tanto actualmente como en épocas previas, ¿verdad? Y nos tocó un tema muy grueso: salvaguardas o estándares ambientales y sociales, género e inclusión, ¿verdad? Son temas muy gruesos. Bajo esa dinámica empezamos de lo más global a lo más específico, y por ahí podíamos aplaudir en primera instancia la existencia de un marco ambiental y social ya en implementación por parte de ICI. Para nosotros eso es una práctica que desde ya existe y que deberíamos seguir aprovechando que existe, y sobre todo que nos orientan las acciones. A partir de ahí pensamos en que una buena práctica que en algunos proyectos se ha hecho tiene que ver con estrategias de género e inclusión social, que particularmente han sido impulsadas por las organizaciones con las que se trabajan, y eso consideramos que es algo muy valioso. Pero dentro de esas estrategias pensamos también que hay que ya empezar a superar algunas cosas. Por ejemplo, ver cómo creamos lenguajes apropiados para que la gente pueda entender la parte ambiental y social, en qué consisten las estrategias de género e inclusión social. También hablamos de cosas también muy específicas, porque al trabajar con grupos vulnerables, donde queremos su inclusión, pensamos en cómo ha funcionado estrategias de adecuar horarios para una mayor participación de las personas. Hay unas compañeras mencionaban también la creación de redes de cuidado
por ejemplo, para niños o niñas que participan en actividades de creación de capacidades, y eso son actividades que han funcionado bien, que podemos considerar como buenas prácticas. Y también, por supuesto, hablamos de algunas herramientas de evaluación desde el inicio, en términos de riesgos, que han sido también algo que ha permitido medir el impacto de las acciones de los proyectos a nivel ambiental y social desde el inicio, y ahí tenemos el estándar o las políticas ambientales y sociales que ICI viene implementando. Un poquito por ahí para después andar en otros temas. Gracias. Gracias, Arturo. Pero entonces veo que tanto en los temas de monitoreo como en los temas de salvaguardas y género, sí hay ya establecidas herramientas de ICE que confirmamos por estas discusiones que efectivamente nos ayudan en la etapa de implementación de los proyectos. Entonces, bueno, eso ya es una buena noticia, y ya podemos también sumar ese punto a la retroalimentación o a esta conversación, este diálogo que mantenemos con ICI. Me imagino que también descubrieron algunos retos en todos los distintos temas que discutieron. Entonces quiero que tal vez pasemos por algunos de los retos que ustedes identificaron en los distintos diálogos que mantuvieron. Tal vez, Arlene, iniciamos con tu grupo. Sí, en nuestro grupo sí tenemos varios retos, y uno de ellos es la gran cantidad de información que está disponible. Entonces eso es un súper reto para poder comunicar, y cómo seguimos mandando más información y que realmente la gente la aproveche. Entonces sí, eso es algo que nos preocupa, sí, es mucha preocupación en ese tema. También vimos otros retos que están más ligados con la parte de cómo se conduce la parte de comunicación entre los proyectos y la ICI. Entonces habría como una mayor claridad sobre estos canales de comunicación, establecerlos de una mejor manera, porque hay algunos proyectos que mencionaron no están muy seguros de cómo se manda esa información. La otra información que creemos que es importante, que debería ser parte de la estrategia de comunicación, es cómo podemos apalancar fondos, ¿no? Que no solamente sea gestionar la comunicación para experiencias, conocimientos, sino que también podamos utilizarlas para apalancar fondos, y que sea parte también del portafolio de cosas que se hacen dentro de los proyectos. Y finalmente consideramos también como prioritario, como un reto, y que debemos de anotarlo en nuestro quehacer, es cómo podemos integrar a la contraparte en los esfuerzos de comunicación, lo que sea también que ellos se puedan apropiar a través de sus medios que tienen de comunicación, todos estos logros que se hacen dentro de los proyectos. Muchas gracias, Arlene. Muy interesante cómo podemos caer en la sobredosis de información, en la sobredosis de comunicación, cómo queremos evitar eso, pero también yéndonos al otro extremo, cómo más bien podemos aprovechar la comunicación para apalancar recursos, o sea, que la comunicación sea un instrumento que también sirve a alcanzar los indicadores del proyecto, y de una vez involucrar a las contrapartes. Buenísima la reflexión. Entonces ahora le quiero preguntar a Maxine virtualmente, desde su discusión, desde la discusión de su grupo, ¿qué retos identificaron en el tema de monitoreo? Okay, so here I will look at 4 of the challenges we identified. The first one is the risk of double counting in the number of people supported or benefited that benefits from the projects, and sometimes it happens between the numbers counted by the implementing partners versus the, let's say, the lead of the consortium. So the leads, for instance, may count the number of people that benefit in activity at the regional level, whereas you have partners within countries, participating countries that are counting, people. So sometimes there's a risk of double counting. And there's also a risk when people participate in several activities within the project. And it's possible sometimes that we may count this, participation in different activities separately.
in terms of the benefits people get from the project. And the second one is that the indicators do not necessarily capture everything happening in projects. And some colleagues, for instance, mentioned that they've developed their own indicators to really look at indirect impacts that are often overlooked when in the projects when using those standard indicators. The third one is concerning the areas of ecosystems with improved conservation or sustainable use. Sometimes it's not possible to really clearly assess these areas during the project duration, because when we look at projects such as mangrove restoration, for instance, sometimes you have to wait a couple of years, 3 years after the projects to really assess the areas of ecosystems that have been improved. And the final one was the lack of a solid method to measure, to have reliable and verifiable emission data. So yeah, that's it for the challenges. Muchas gracias, Maxi, muy interesante. Especialmente interesante el tema del riesgo del doble conteo, ¿verdad? Porque, bueno, al inicio de este evento estábamos hablando, potenciando, facilitando la búsqueda de sinergias entre proyectos, ¿verdad? Pero entonces hay que estar súper atentos que si identificamos una de esas sinergias, tenemos que ser muy claros, transparentes y evitar ese riesgo o ese tal vez reto de evitar el doble conteo. Y bueno, a mí me identifico con el tema de que el impacto de los proyectos a veces no se puede medir dentro si hicimos, sobre todo si hemos hecho un buen trabajo, el impacto de nuestros proyectos probablemente se va a ver mucho más una vez terminado el proyecto o años después de terminado el proyecto. Entonces, bueno, me identifiqué bastante con ese reto. Benis, no sé si quieres agregar desde la discusión de monitoreo de tu grupo algunos otros puntos sobre los retos que identificaron. Okay, thank you. So with our group, challenges was the longest one. We had a lot of challenges and we all came from different areas. But like Maxine, we did have 2 areas that were cross-cutting with what Maxine and his team discussed. And that was one of the lack of standard methods to monitor, and also the indicators, as you indicated as well. They do not capture everything. And especially switching from one set of indicators from previous projects to the new set of indicators, there were some challenges that people, most of the group members recognized from that as well. In addition to that, we felt that the report itself did not allow for internal system of sharing that information from the reports that's prepared for ICI. We felt that there was an opportunity to have that report used on the political scale to inform the political players in the projects, and that is not done. We did get clarification from ICI as well. Also, linking with Maxine, the monitoring of mitigation emissions, especially when you're dealing with policies, how, even though you have a mitigation report, a mitigation themed project, you may not be able to measure emissions reductions from your project directly. It is indirectly measured, but how do you actually put that in your project? We felt that was some of the challenges that we can probably think about a different system to that. I think another area we looked at was a methodology for socioeconomic impacts. That's one of the challenges that was mentioned. And just give me a moment, let me switch. Another challenge that was mentioned, and especially for the Spanish speakers, but we did get clarification on it, that the report templates are mainly in English,
and they felt that it could be in Spanish, but we did get clarification from the IKI project that it's a law in Germany, that the reports need to be done in either English or German. And so, although it's listed, I just wanted to say that we did get clarification as to why it's like that. Another one was, we talk about monitoring, we involve in the project, but then it's difficult sometimes to explain to your partners, to the people on the ground, the importance of that monitoring, the importance of those indicators, the importance of giving that kind of data for the project. We felt that was a challenge sometimes in the projects. We do mention solutions for it as well. Then there's changes in the whole government structures for the monitoring as well. And one of the other challenges that we had was new templates coming out for the reporting, sometimes late, especially when you've already started on one template. And then also looking at the gender impact. We felt that the gender impact assessment came out. We all felt that it was really good, but it may not be pertinent or relevant to a lot of the projects that are already implemented. Although we did understand that, I can seek clarification that it's mandatory for new projects, and but it's an option for the current projects, but we felt it was a very high recommended option. So that's some of the challenges that we'll face under the project. Mientras tanto Denise como Maxine enumeran estos retos, vuelvo a ver a la audiencia y veo que hay caras identificándose, veo incluso unos suspiros. creo que podemos hacer un grupo de apoyo cada vez que nos cambian los indicadores, porque sí, sabemos que, bueno, que son retos, pero me alegra saber que los estamos sistematizando, expresando y también comunicando de una vez a nuestras contrapartes, a nuestros donantes. Arturo, contame desde el grupo de Salvaguardas y Géneros qué retos identificaron. Claro, bueno, en realidad fueron dos cosas gruesas. Uno tiene que ver con la participación. Y los estándares, salvaguardas, o bueno, todos estos temas a nivel ambiental y social demandan una alta participación, pero una discusión fuerte que nos planteó un reto fue cómo pasar de contar gente a tener una verdadera participación de las personas. Ya parar el counting people y evolucionar hacia otra cosa más, especialmente cuando estamos trabajando con grupos de muy alta vulnerabilidad. Eso es un tema importante. Y otro reto que nos planteábamos era relacionado con los mismos instrumentos. Son instrumentos que para mucha gente son desconocidos, y cómo hacer que la gente se apropie, pero de una forma participativa, de estos instrumentos. Cómo tratar de que la gente con la que se trabaja en los proyectos pueda entender qué es un estándar, cómo se construye, cuál es su principio, cuál es su naturaleza. De igual manera con los sistemas de monitoreo, que veo que también los colegas tuvieron la misma situación. Y al final de cuentas, eso es lo que le daría un valor agregado al instrumento de por sí, ¿verdad? Y eso, digamos, un poquito fue lo que pudimos rescatar de este tema, ¿verdad? Por ahí. Gracias, Arturo. Ahora me gustaría preguntarle a los cuatro sobre algún ejemplo que les quedara resonando de lo que se discutió, no tanto como generalizando o sistematizando las ideas, sino más bien algún ejemplo concreto de la implementación en algunos de los proyectos que tal vez, bueno, Arturo ya medio mencionaba un poquito lo de las buenas prácticas en generar redes de cuidado, pero tal vez profundizar sobre alguna de esos ejemplos o buenas prácticas concretas que se compartieron dentro del grupo, y podemos empezar de aquí para allá para darle vuelta a la participación y volverle a dar la palabra a Arturo en el tema de salvaguardas y género. Bueno, muy bien. Uno de los temas que nos quedó sonando por ahí tenía que ver en cómo llevar la información de estos instrumentos a la gente, y por ahí se habló de ejemplos muy concretos de inclusive esta traducción en lenguajes apropiados, en llevar, digamos, todas estas herramientas a poblaciones que quizás no hablan castellano o inglés y no tienen idea
de que estos instrumentos existen y en qué consisten. Y por ahí comentamos esa parte, digamos, eso permitiría el tema de accesibilidad, el tema de lenguajes apropiados. Otra cosa que yo lo mencioné al inicio, sí, efectivamente nos quedó resonando mucho cómo adaptar todas las actividades, especialmente a la declaración de capacidades, a la realidad local y cómo empezar a preguntarle a la gente qué le sirve, qué no le sirve, en qué fecha, en qué momento, a qué hora y qué necesidades pudieran tener para lograr una participación más efectiva, pasando de lo que ya mencionaba de contar gente. Ahí, digamos, con ejemplos prácticos nos quedó como resonando ese tema. Otra cosa que nos quedó resonando es que ahora, más que salvaguardas que van orientadas a no hacer daño, ¿cómo pasamos allá a hacer bien? Porque de eso es un poco la evolución que ha tenido todos estos mecanismos que vienen de hace muchos años. Y ahí nos quedó también como una recomendación que la vamos a hacer en la última parte del panel acá para recomendar a ICI también en ese sentido. Excelente, no solo ser sensibles, sino transformadores en nuestras acciones. Buenísimo. Benís, tal vez nos contás un ejemplo específico de buena práctica o de algún proyecto que incluso puedes mencionar que te haya quedado resonando de la discusión. Okay, so one good practice that was mentioned during the discussion is capacity building on monitoring. Starting from the beginning of the project and not waiting until you've developed your sometimes you've submitted your concept, your work plan, but you have no idea how you're going to monitor it. It may be in there, but it's not fleshed out. So starting from principles, start with the capacity building and also involving as many players as possible in your capacity building of your monitoring of your indicators. So once you have ownership, once you have buy-in from everyone, it makes it easier for you to monitor your projects, for you to be able to report on the indicators. So that's one of the aspects that we spoke about a lot. Even mentioned was made of involving the local communities if the project allows that, because we had projects ranging all across the board. So involving the local communities, involving the governments as well, involving as many players as possible so that you can continue that monitoring. Gracias, Benís. Con esta primera idea que menciona sobre el fortalecimiento de capacidades al inicio de los proyectos, me gustaría preguntar de los proyectos que están acá presentes, que levanten la mano, ¿cuáles proyectos están en su primer año de implementación? Bueno, ya hicieron lista de todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Empezar a fortalecer capacidades para el monitoreo, empezar a pensar en la estrategia de graduación o de salida del proyecto, empezar con su plan de comunicación, revisar los salvaguardas y género. Creo que habiendo pasado por todo este proceso es importante y relevante. Nos pueden contratar. Sí, cualquier duda acá las personas expertas del panel les pueden dar retroalimentación. Maxine, contanos de tu parte, ¿algún ejemplo adicional en temas de monitoreo que te gustaría compartir con la audiencia? Yes, of course. Actually, I'll just talk about my project. It's called Coral Carib. It's a project focused on coral reef management, monitoring, and restoration in the Caribbean with 4 countries. So we're just starting. We just launched the project not long ago, and one thing that we've prioritized is to establish a monitoring working group. And not only we're doing that, but we also, right now, we're also planning to organize a training with all the partners from all these 4 countries to make sure that everybody has the capacity to properly monitor the project. So yes, that's something that we take really seriously. To make sure that the capacity is there. It's not just we have this monitoring plan and we are collecting those numbers from partners, but we make sure that all the partners in all these different countries have the capacity. And we also include some government stakeholders and other local stakeholders in
this process to make sure that there's local capacity established, not only to monitor the project during the project, but also after the project, and basically, to have the capacity to conduct other projects area. Sí, parece que hay mucha sintonía entre las discusiones de los dos grupos de monitoreo con respecto a este tema definitivamente importante, fortalecer capacidades desde el inicio. Y como resalta Maxine, durante y después de que acabe el periodo del proyecto. Entonces, muchas gracias por esos insumos. Arlene, te consulto. ¿Qué ejemplo podrías compartir? Bueno, sí, se mencionaron varios. Creo que uno de ellos es tener esta página web donde se tiene como un repositorio de toda la información que se ha generado. Creo que ayer fue que se presentó por la mañana. Entonces, esa fue una de las buenas prácticas. Aunque mencionaron, bueno, sí, podría ser otra página web, pero sí hay como crear ese es como uno de las buenas prácticas que se hicieron y tratar de con eso tener como una innovación y que no solamente tengamos ciertos filtros para conocer una información o algún formato, sino que pudiera ser un poquito más inteligente las búsquedas. Entonces, eso fue algo que estábamos viendo. Otro de las buenas prácticas y que es aprovechar los distintos formatos que existan, ¿verdad? No solamente tener un solo formato para todos, sino que tratar de tener una diversidad y poder llevar el mensaje con diferentes formatos y saber que hay distintos tipos de audiencias y hay unos que prefieren ciertos tipos de formato. Entonces, esos son como dos cosas como importantes y relevantes de tener en cuenta. Bueno, me alegra escuchar que la página de la interfaz que se presentó ayer es identificada como una buena práctica y va a aprovechar para hacer el comercial de que suban información, de que la aprovechemos al máximo ya que ha sido identificada como una buena práctica. Ya para cerrar, me gustaría escuchar de su parte ¿qué retroalimentación o incluso qué preguntas podrían ustedes plantearle o desde el grupo, como voceros del grupo, plantearle a Iki? Tal vez Arturo, empezamos. Adelante. Bueno, de hecho ahí se nos hizo una mezcla entre las preguntas para Iki y las soluciones, que algunas de las preguntas para Iki pueden ser soluciones a los problemas que pueden dar. Bueno, uno de ellos una cosa que nos llamó la atención fue cuando vimos los estándares que está adoptando Iki a nivel ambiental y social. A diferencia de otros estándares que existen, hay uno que es particularmente sobre la participación de partes interesadas. Sabemos que está adentro, está implícito dentro de la estrategia, pero sería interesante, a sabiendas de que es un pilar para otras instituciones, y la parte de participación de partes interesadas, de repente sería conveniente o interesante verla y reflejada. En máxime que contiene toda la parte del mapeo de actores, el Stakeholders Engagement Plan, tiene la parte del mecanismo de quejas y reclamaciones. Entonces yo creo que valdría la pena, y eso nos lo planteamos con un feedback a la herramienta, que nos parece formidable y un aplauso por ello, pero hay una oportunidad interesante. También empezábamos a comentar sobre, por ejemplo, algo que pasa, cómo socializar esto a la gente, cómo llevar, digamos, un training previo a la gente que está en esto, porque entendemos que son pues herramientas bastante nuevas, bueno, ya tiene unos añitos, pero ahora Iki las está adoptando y creo que convendría a los proyectos que están arrancando un poquito profundizar con ellos, en qué consisten, cómo interpretarlos correctamente y aplicarlos en campo. También por ahí estábamos pensando en una cosa que nos ha pasado en otros proyectos, y es que, por ejemplo, para hablar de estándares ambientales y sociales o salvaguardas, hay que hacer una parte previa de evaluación constructiva con la gente. Y al final de cuentas decíamos nosotros, bueno, ¿a quién le corresponde eso? ¿Sería que los presupuestos de los proyectos deberían tener un tiempo y unos recursos para poder hacer esa parte de construcción colectiva de los estándares ambientales y sociales? Y ahí le dejamos, digamos, un poquito a Iki ese análisis para ver qué pasa a futuro. Y ya hablamos después de otras cosas, hablamos del temas de proyectos donde con mayor calidad se puede ver la inclusión de las juventudes y el relevo generacional. Y hablábamos también de proyectos que pudieran eventualmente promover el diseño de algunos productos financieros para poblaciones de mayor vulnerabilidad también, que son acciones ya muy concretas. Y pues definir también, por ahí se hablaba un protocolo más estandarizado para el tema de quejas y reclamaciones, que al final de cuentas a veces se hace por proyecto. Y
lo que comentábamos era que de repente había posibilidad de estandarizar un poquito también ese instrumento entre los proyectos. Bueno, sí, hay muchos temas diferentes, hay mucha retroalimentación, pero de una vez también soluciones. Entonces, gracias Por ahí Arturo. van, por ahí van. Sí. Gracias Arturo por compartirlas. Venís, tal vez nos compartes tus reflexiones sobre las propuestas a IKI o retroalimentación. Okay, thank you. I think most of our questions were answered by Iki, but just to reiterate some of them, we mainly wanted to clarify how the reports are being used and the data being used on a global level by Iki, in terms of are there annual reports that are prepared and who is it shared with, that kind of level. Is Iki sharing those reports with their partners, with the partners from the different projects, and how do they kind of group all that information into a concise report? And I'm just going to mention two of them, two questions. And the next question was, there has been a number of projects with Iki. There are a number of tools that are being used. How do you pool the best practice of tools across those different projects? Similar to the annual report, is there a system where you can identify the different tools that are being used by the different projects? What are the best tools? What are some of the challenges of those tools? And how can new projects access that information to be able to build on for future projects, future reporting, future uses as well? So that's two of the questions that we had to. Sí, es un tema también de gestión de conocimiento y aprendizaje interno, ¿verdad? A partir de las experiencias de los mismos proyectos. Muchas gracias, Benis. Maxine, te paso la palabra a vos sobre el tema de retroalimentación o preguntas. Ahí, adelante. Yeah, so in terms of recommendation, one thing was that we thought partners should not feel too much pressure to present shiny numbers. Sometimes you have a project where we're so focused on reaching those numbers that we may neglect the quality, for instance, of the training that's provided. But really focus on, did we have 50 people participating in that training? Because we wanted to reach that number. The second thing is regarding GHG emission and carbon stocks. We think project size matters for these indicators. For instance, for certain small size project, we were wondering whether really the emission for this project really matters. So we were saying that maybe there should be some sort of threshold to determine, what size of a project could be considered for emission and carbon stocks. And also, there was some recommendation regarding establishing standard method for estimating the emission reduction. Another thing is, we thought that to mainstream the monitoring and evaluation standards, IKI should capture the governments and local partners in countries, because sometimes when you look at the monitoring and evaluation plans, it looks like, a language that's kind of internal to us, but sometimes it's hard for others to understand them. So we think that, if the donor, can also spend some resources in training those governments and partners, and really help them understand these things, that would be good. And there were a couple of questions, my group, for IKI. The first one, it was someone asked if the information we report, if it's used to communicate concrete impacts, project impacts. And the second one we got was
how does IKI avoid global double reporting? Súper buenas So preguntas. that was it. Gracias, Maxine. Súper buenas preguntas y sigue surgiendo el tema de la métrica de mitigación, ¿verdad? Que es retadora. El grupo nos plantea una potencial respuesta, por lo menos algunos a la escala de los proyectos, poniendo un umbral a los que deben hacer esta métrica, y la vamos a anotar y sistematizar para compartirla o seguirla discutiendo con nuestros colegas del IKI. Arlene, te toca cerrar con las reflexiones, retroalimentaciones a IKI o bien preguntas. Sí, Adelante. tenemos un par de retroalimentaciones. Una está dirigida al tema de la evaluación, como mencionamos, como buena práctica, pero también quisiéramos como recomendación que se pudiera brindar más orientación sobre el tema de la comunicación. Y como ejemplo ponemos que si es posible que durante la evaluación de medio término de los proyectos también se pueda agregar algún tipo de indicador o criterio, ¿verdad?, que pueda medir el tema de la comunicación, a ver si realmente estamos llegando y comunicando lo que queremos comunicar y estamos en el camino correcto. Entonces, como ese sería como un alto en el camino para la reflexión y modificar lo que se tenga que modificar. Ese es uno de los temas, y el otro está relacionado con la innovación y cómo las nuevas tendencias en términos de accesar información, y ahora, bueno, ustedes han visto que en las últimas semanas se han lanzado varias inteligencias artificiales, entonces cómo podemos, el tal chat GPT, ¿verdad?, que está por todos lados, entonces sería como cómo podemos aprovechar este tipo de herramientas que van a ser mucho más presentes y en muchos ámbitos también ser uso para el tema de la comunicación, y serían como esas dos partes. Gracias. Muy interesante el tema de la innovación, nuevas tecnologías y cómo podemos generar nuevas propuestas de comunicación a partir de eso. Muchas gracias, Arlene. Igualmente el tema de la evaluación siempre creo que sigue siendo transversal en todos los procesos y los temas que hemos conversado. Bueno, con esto me gustaría agradecerles a todos los representantes del grupo, agradecerles a las personas participantes de todos los grupos por habernos retroalimentado hoy, acompañado el día de hoy, y devolverle el panel a Connie para que nos siga orientando. Muchas gracias.